Feliz día para todos, chicos. En esta clase vamos a estar viendo lo que sería parte de la tecnología que abarcó la revolución industrial y veremos si nos da poder adelantar un poquito sobre el modernismo europeo. ¿Sí? Algunas generalidades sobre esta corriente también, que es bastante interesante. Bueno, en cuanto a la tecnología de la revolución industrial, bueno, aquí podemos ver algunos de los mejores inventos de la revolución industrial. Tenemos en este artículo eh, que la revolución industrial británica, como ya les comentaba en la clase anterior, fue un proceso de cambio que transformó la vida en el trabajo y en casa de prácticamente todo el mundo. El ruido, la contaminación, la agitación social y los trabajos repetitivos fueron el precio a pagar por máquinas que ahorraban trabajo, transportes baratos y cómodos, bienes de consumo más asequibles, mejor iluminación y calefacción, además de vías de comunicación más rápidas. Cualquier lista de inventos dista mucho de ser completa, pero como les indicaba, sí, obviamente, porque recuerden que la revolución industrial, pues, según pues se está basada pues, en una cierta época que fue a partir del siglo XVIII, aunque se considera que quizás fue mucho antes, ya que pues digamos en el siglo XVIII es como que el punto de donde llega al punto máximo, donde realmente se ve la transformación que quizás estuvo ocurriendo paulatinamente durante los 2 siglos anteriores. Entonces, cualquier lista de inventos dista mucho de ser completa, pero los siguientes han sido elegidos no solo por lo que podían hacer, sino también por cómo permitieron que otros inventos fueran posibles y cómo transformaron en sí la vida laboral y cotidiana de millones de personas. También es importante el periodo considerado, que en caso va desde 1750 a 1860. Sí, lo que les comentaba, aproximadamente entre el siglo XVIII. Teniendo en cuenta estos criterios, los 10 principales inventos de la revolución industrial que podríamos considerar como los principales, ¿no? Que son muchísimos. De hecho, por acá también quería mostrarles una imagen, como una línea de tiempo, pero claro, el asunto es que está en inglés, ¿no? Pero bueno, algunas cosas sí se entienden. Esta es una línea de tiempo digamos, de los inventos o de lo que se realizó, lo que se creó durante la revolución industrial. Son muchísimas cosas realmente pues que se crearon durante esta época, porque esta fue una época de cambio y de transformación. Esto es más o menos pues lo que algunas cosas que abarcan, ¿no? Esta línea de tiempo, que son muchas otras más, ¿no? Bueno, seguimos acá entonces. Tenemos entonces la máquina de vapor de Watt en 1700, el ar mecánico en 1785, la desmontadora en 1794, el alumbrado público de gas en 1807, el electroimán, la primera fotografía, la locomotora de Rocket de Stephenson, el telégrafo eléctrico, el martillo pilón y la producción masiva de acero, obviamente. Aquí tenemos una imagen de lo que sería la máquina de vapor de Watt y Boulton. Sí, aquí lo estamos mirando. Y bueno, la máquina de vapor, por lo tanto, fue o es el tipo de maquinaria que aprovechaba la energía de la expansión del agua caliente. Se cita a menudo como el invento más importante de la revolución industrial, o sea, es como digamos como un icono de esta época, principalmente porque muchos otros inventos importantes posteriores la utilizaron como fuente de energía. La máquina de vapor nació de la necesidad de bombear los pozos inundados de las minas y permitir una explotación minera más profunda. ¿Sí? Nace como por la necesidad de
de bombear. Si eso, los recuerdan que la minería es una actividad bastante común en Europa y pues se necesitaban, eh, digamos, dragar esos pozos, o sea, sacar el agua de esos pozos. Entonces, pues lo que se hace, esta máquina o este invento surge por la necesidad de bombear esos pozos y permitir una explotación minera más profunda, ¿sí? Para poder explotar mejor los yacimientos mineros. Entonces, la primera bomba de vapor fue inventada por Thomas Savery, no sé cómo se pronuncia, y entre 1650 y 1715, sí, lo que les indicaba de la época. Si se dan cuenta, ya aquí en esta época, entre 1700 y 1800, es como, digamos, ya es el punto máximo al cual llega como tal la revolución industrial, pero se cree, o sea, es lo que se contabiliza es que empezó mucho antes, porque si se dan cuenta, en esta época pues fue antes, ¿no? En 1698. Entonces, ya en 1712, este señor perfeccionó su bomba de vapor más potente para drenar el agua de las minas de carbón ubicadas acá en Midlands, ¿sí? Entonces, ya aquí se va perfeccionando más el modelo hasta que llega un punto pues, en el que se inventa como tal la máquina de vapor y pues ya surge como un invento oficial como tal. Para que la máquina de vapor entonces fuera más útil para otros fines, había que hacerla más eficiente, tanto en términos de consumo de combustible como de potencia. Entonces, el fabricante de instrumentos escocés James Watt, en el año 1736-1819, y Matthew Boulton, entre estas épocas, siguieron retocando el funcionamiento de la máquina de vapor hasta que en 1778 perfeccionaron un condensador independiente para aumentar enormemente la eficiencia de la máquina. La potencia también, obviamente, iba a aumentar, ¿sí? La eficiencia de la máquina y por lo tanto el vapor que impulsaba el pistón hacia abajo y no solo hacia arriba, de ahí su nombre, máquina de doble efecto, ¿sí? Entonces lo que incrementaba los caballos de fuerza, término acuñado por Watt, la potencia entonces del motor también se convertía en un movimiento rotatorio más versátil mediante un volante de inercia al utilizar solo una cuarta parte del combustible del motor. El motor de Watt era lo bastante barato como para poder utilizarse en casi cualquier lugar. Entonces las máquinas de vapor siguieron evolucionando, sobre todo con la máquina de vapor de expansión, y se beneficiaron de una maquinaria de herramientas cada vez mejor que podía fabricar piezas más resistentes y de mejor ajuste. Siendo entonces en 1800 Gran Bretaña contaba con más de 2.500 máquinas de vapor, la mayoría de ellas utilizadas en minas, fábricas de algodón y manufacturas. La fábrica de Watt y Boulton en Birmingham, fabricaba 500 de estas máquinas. Todos los ámbitos de la vida se vieron afectados. El vapor impulsaba fuentes, trilladoras, bombas de aguas residuales e imprentas. ¿Sí? Miren toda la utilidad que tenía. Esencialmente, cualquier trabajo que requería empujar, o sea, tirar, levantar o presionar, podía hacerse mucho más eficiente utilizando máquinas de vapor, o sea, una fuente de energía, ¿no? Que era lo que realmente pues, nos aporta la máquina de vapor. Entonces, las máquinas de vapor se utilizaron en trenes y barcos de vapor y acertadamente todos estos usos provocaron un auge de la industria minera del carbón, que había sido el origen de la máquina en primer lugar. ¿Está bien? Entonces las máquinas de vapor se utilizaron para trenes y barcos de vapor, lo que provocó un auge de la industria minera del carbón. Eso ya, bueno, la idea como principal de acá, lo que se buscó con ello. Bueno, acá les mostré un poco lo que es una línea de tiempo en la imagen anterior, solo que bueno, las cosas están en inglés, pero bueno, ahí algunas cosas se van entendiendo. El telar mecánico
bueno, esto tiene que ver más que todo con la industria textil, ¿sí? Digamos, con la evolución de la industria textil. La industria textil entonces en la Revolución Industrial Británica se vio transformada por las máquinas, como el telar mecánico, que fue inventado por este señor en el año que vivió entre los años 1743 a 1823. En el año 1785, el año de invención, la máquina duplicó la velocidad de producción de telas y permitió prescindir de tejedores manuales cualificados. Entonces la máquina totalmente automatizada solo necesitaba un trabajador para cambiar los usos complementos. El telar mecánico se utilizó eficazmente por primera vez en las fábricas de Richard Arkwright entre esta época. Entonces el gobierno eh, británico concedió a esta persona 10.000 libras esterlinas en 1809 en agradecimiento por la importante contribución que el telar mecánico supuso para la industria británica. Entonces otros inventores mejoraron la eficacia del telar, como Richard Roberts, que fabricó una versión de hierro más fiable en 1822. Las fábricas textiles de todo el mundo no tardaron en equiparse con un gran número de telares mecánicos, y ya en 1835 había 50.000 telares mecánicos en uso en Gran Bretaña, y las fábricas podían producir tela más barata que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, lo que nos explicaba la clase anterior, lo que les comentaba, ya después se empezó a reducir los costos. ¿Por qué? Por la cantidad de producción. Mientras más había producción, o sea, digamos, baja un poco lo que es la demanda, y entonces la oferta aumenta, ¿sí? Entonces, por eso es que eh, se llega a, o se llegaba a este tipo de revolución, se podría decir revolución industrial, porque ellos ya se habían prácticamente industrializado, se habían automatizado la mayoría de los procedimientos. Por lo tanto, podían producir mucho más en masa que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, la difusión del telar mecánico obligó a los inventores a idear mejores máquinas de hilar para proporcionar hilo suficiente a los insaciables telares. Los operarios de las máquinas ya no necesitaban conocimientos textiles y se limitaban a asegurarse de que las máquinas seguían funcionando a menudo las 24 horas del día. Se crearon nuevos puestos de trabajo a medida que surgían más fábricas, los productos textiles se abarataron para todos y las industrias proveyeron. Las plantaciones de algodón y las minas de carbón experimentaron un auge. Por otra parte, los abusos cometidos por empresarios sin escrúpulos contra los trabajadores de las fábricas crearon el movimiento sindical para proteger los derechos y la salud de los trabajadores. Entonces, acá pues se dice que en 1790 el algodón representaba en Gran Bretaña el 2.3% de las importaciones totales, y en 1830 esta cifra se había disparado al 55%. Otro que tenemos también pues es la desmontadora. Ahora que la hilatura y el tejido podían mecanizarse por completo, la velocidad y la cantidad de la producción textil aumentaron enormemente. Lo que se necesitaba a continuación era proporcionar a las máquinas cada vez más hambrientas suficiente materia prima con la que trabajar, sobre todo algodón. El algodón se recogía, clasificaba y limpiaba a mano, normalmente con mano de obra esclava, en las grandes plantaciones del sur de Estados Unidos. Eli Whitney de Massachusetts se trasladó a una plantación de algodón en Georgia, donde creó una forma de acelerar la producción de algodón. El laborioso proceso de separar las pegajosas semillas de las bolsas de algodón pasó a realizarse con la cotton gin. Ginebra significa máquina o motor. Entonces, lo que sería esa máquina, esa desmontadora que se inventó en el año 1794. Entonces, aquí vemos una foto de cómo se hacía pues este trabajo de forma manual, y luego ya con la invención de la desmontadora,
pues se automatizó el proceso. Y se nos dice acá entonces que la desmontadora de algodón fue, primero funcionaba con caballos o ruedas hidráulicas, terminó utilizando la energía del vapor. La máquina tiraba el algodón crudo a través de una malla de peine donde una combinación de dientes metálicos giratorios y ganchos los separaba y eliminaba las molestas semillas. Una sola desmontadora podía procesar hasta 25 kilogramos de algodón al día, y a medida que se disparaba la producción de algodón, aumentaba la cantidad de esclavos empleados en las plantaciones para recoger las bolas de algodón que alimentaban las insaciables desmontadoras. La máquina tuvo tanto éxito que fue copiada ilegalmente por los propietarios de plantaciones de todo el mundo. La población esclava en Estados Unidos se elevó a casi 4 millones en 1860. El algodón se exportaba a todas partes y Estados Unidos representaba el 75% de la producción mundial. En Gran Bretaña, en 1790, el algodón representaba el 2,3% de las importaciones totales. En 1830 esta cifra se había disparado hasta el 55%. Las fábricas textiles británicas trabajaron la materia prima y volvieron a exportarla con tal éxito que los textiles de algodón representaron la mitad de las exportaciones totales de Gran Bretaña en 1830. Como señala el historiador Allen, en términos globales, el algodón fue la industria maravilla de la revolución industrial. ¿Sí? Eh, por acá tenemos también lo que es la parte, bueno, ya eh, el alumbrado público de gas, bueno, la penumbra de la iluminación nocturna tradicionalmente proporcionada por la quema de velas de aceite o cebo fue finalmente eliminada por la invención de la iluminación de gas. O sea, hacia el año 1794, 1790, entre 1792 y 1794, el escocés William Murdoch descubrió que el polvo de carbón desprendía un gas que podía encenderse. Murdoch utilizó con éxito luces de gas en su fundición en Birmingham. La idea de utilizar gas de hulla para el alumbrado público fue impulsada por el inventor alemán Frederick Albert Windsor a partir de 1807. Windsor demostró espectacularmente el potencial de su idea instalando farolas de gas desde Pall Mall hasta St. James Park en Londres. La demostración causó sensación entre el público y Pall Mall recibió 13 farolas permanentes iluminadas con gas, convirtiéndose así en la primera calle del mundo en estar iluminada. Hacia 1820 Londres contaba con 40.000 farolas de gas, o sea, ya se empezaba a hacer lo que es el alumbrado público, se empezó a realizar en Europa, o sea, en parte de lo que sería Londres. Entonces, estos inventos pues son los que, digamos, forman parte de lo que fue la revolución industrial, la parte pues, del algodón, que sí, realmente fue una de las maravillas, como dice acá, de la revolución industrial, y es bastante interesante esto del alumbrado público de gas. Son cosas muy interesantes que nosotros de entrada, cuando ya las vamos viendo y las vamos estudiando, bueno, nos damos cuenta realmente cómo ha ido evolucionando estas tecnologías hasta el día de hoy. Realmente, eh, bueno, aquí nos faltaría ver algunos otros inventos, ¿no? De acá de la revolución industrial. Quería hablarles un poco también sobre el modernismo europeo. Eso sí lo vamos a abarcar con un material que lo he dejado acá, del Archie Daily. Y bueno, les iba a hablar específicamente sobre esta corriente, pero esto ya, bueno, lo voy a dar como que un vistazo, ¿no? Esto ya pretendo abarcarlo lo que sería la siguiente clase, terminar de dar la parte de revolución industrial y comenzaron a hablar un poco sobre el modernismo europeo, en este caso pues lo que sería el brutalismo, que es una corriente, ¿no? Nacida en el Reino Unido durante la posguerra. ¿Sí? El movimiento brutalista fue recibido inicialmente con escepticismo, pero ha encontrado una nueva apreciación en la última década, cautivando la imaginación de nuevos diseñadores fascinados por la interacción
entre las impactantes formas geométricas y las materias primas expuestas en las que se plasma. Desde Gran Bretaña el movimiento se extendió por toda Europa, el sudeste asiático y África, con diferentes variaciones influenciadas por la situación cultural y socioeconómica, obviamente, de cada zona. En este artículo se profundiza en las particularidades que definen la contribución de Italia al movimiento brutalista, explorando el estilo a través de estos dos, o sea, de estos dos señores, ambos fotógrafos, o sea, sí. Entonces, aquí hay varias imágenes, ¿sí? Y bueno, información que les voy a compartir, pero ya será para la próxima clase que podamos ampliar un poquito este tema y bueno, terminar con la parte de la revolución industrial y seguimos con lo del modernismo en Europa, que es bastante interesante. Bueno, no siendo más, esto sería la clase hasta el día de hoy. Espero que tengan un feliz día y hasta luego.